Fundamentos filosóficos de la psiquiatría. Resumen. Se analiza el movimiento de lo ideal hasta conformar la conciencia individual o la mente con la finalidad de fundamentar filosóficamente los estudios de la psiquiatría sobre la conciencia. Se analiza, además, el programa de esta ciencia en los momentos de crisis actual. Introducción. El estudio de la conciencia, tanto de la social como de la individual, la mente, es objeto de un número bastante amplio de ciencias. La lógica, la psicología, la biología, la medicina, la filosofía, etc., son otras tantas ramas del saber que abordan el estudio de aquella. Al mismo tiempo, la conciencia, o los procesos mentales, espirituales, ideales, etc., es aún en los inicios del siglo XXI algo bastante poco estudiado. Quizá, este siglo que se inicia sea el siglo de las ciencias del cerebro, de la psiquis y de la conciencia. Esta tesis, la anterior, juega con el hecho de que los procesos naturales durante todo el siglo XX han sido estudiados, tanto en extensión como en profundidad, lo bastante como para que haya un impasse, y la atención se dirija en lo sucesivo preferentemente ahora a los procesos espirituales o ideales, es decir mentales. No es que la investigación de la naturaleza se detenga, sino que ha llegado la hora de dirigir el estudio preferentemente al problema de la comprensión de la mente, lo ideal. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, existe la necesidad social imperiosa de su estudio y, en segundo lugar, porque se han acumulado los suficientes elementos científicos de juicio como para que haya un salto de calidad en este terreno. Desde este punto de vista, la filosofía debe pasar a jugar un papel más significativo. Ella, como metodología de la ciencia o como teoría general, está llamada a ser la base teórico-metodológica fundamental de este empuje científico. No es que la investigación empírica de lo espiritual, en particular de la mente o de la conciencia individual, no juegue un rol significativo, sino que su enfoque teórico debe de ir a la par de esta investigación empírica. Esto obedece al hecho de que, por una parte, se han acumulado suficientes materiales empíricos y, por la otra, se requiere de una generalización teórica, es decir de la construcción de una nueva teoría. Esta nueva teoría debe de ir más allá de lo que en su momento aportó el psicoanálisis o la psicología no freudiana del siglo XX. Un enfoque psicológico para la generalización de los datos empíricos de la psiquiatría, la neurología, la fisiología del cerebro, etc., alcanzados en el siglo XX se quedaría a la mitad del camino, una vez que estas ciencias han rebasado la psiquis y se han adentrado en el camino de lo ideal. Por eso, la filosofía puede en este contexto pronunciarse. La psicología, aunque de hecho incursiona en el terreno de lo ideal, es una ciencia esencialmente y preferentemente de lo psíquico, que no puede, por ello, proponerse una generalización teórica en este terreno. Si le preguntáramos a un psicólogo que estudia la psicología nos dirá, se trata de la respuesta más probable, que estudia la psiquis. Pero la psiquis es un fenómeno material, la conciencia, en cambio, es un fenómeno esencialmente ideal. La psiquis es solo el soporte material de la conciencia. La conciencia, contrario a lo que piensan muchos, es más general, más amplia que la psiquis, es decir contiene a la psiquis, y no a la inversa, la psiquis a la conciencia. La conciencia, es decir la mente y sus imbricaciones, es una forma de reflejo. Ahora bien, para estudiar las formas del reflejo hay que tener en cuenta que, a. El desarrollo va de lo anterior a lo posterior, de lo inferior a lo superior, de lo simple a lo complejo, b. Lo anterior, inferior y más simple se contiene en lo posterior, superior y más complejo, c. Lo posterior, superior y más complejo no se reduce a lo anterior, inferior y más simple, d. Lo posterior, superior y más complejo representa un salto cualitativo, es decir la aparición de una nueva cualidad en relación a lo anterior, inferior y más simple, etc. El tránsito de la psiquis a la conciencia representa el surgimiento de una nueva cualidad, lo ideal. Por eso, la psicología no puede pretender ahora, a partir de los datos y estudios acumulados, a ser la teoría general de los estudios de la conciencia.
No es de extrañar que se hable de la crisis del psicoanálisis y la crisis que esto acarreó en psiquiatría. Se habla incluso del fin de la psicología y su transformación en neuropsicología o neurociencia cognitiva. Algo está claro para los psiquiatras, no existe una buena teoría general de la mente. Hoy día la psiquiatría tiene un enfoque ecléctico sobre los procesos mentales. En este contexto, el enfoque filosófico pasa a jugar un papel importante. Desarrollo. El estudio de la conciencia, de los procesos mentales y su penetración en la vida social, debe comenzar por su célula, el concepto. Capítulo 1. El concepto. Las formas del reflejo consciente, se nos dice, son el sensorial y el racional. Es sensorial el reflejo que se efectúa por medio de las sensaciones, las percepciones y las representaciones. Es racional el reflejo que se efectúa por medio del concepto y el juicio. Claro que aquí se trata de las formas fundamentales del reflejo, tanto del racional como del sensorial. Evidentemente, hay otras formas, pero secundarias. Detengámonos en las formas del reflejo sensorial. La sensación se define como el reflejo de las propiedades aisladas de los objetos cuando estos están presentes, por ejemplo la sensación del rojo, del frío, etc. La sensación es la primera forma del psiquismo y aparece ya a la altura de los insectos. La percepción, por su parte, es el reflejo integral del objeto, pero cuando éste está aún presente. Si el objeto no está presente, si se trata de una reproducción a posteriori del objeto con el uso de la memoria, la evocación, etc. Entonces estamos en presencia de la representación. La representación la encontramos totalmente desarrollada ya en los animales superiores. Claro que estas formas existen por separado en la escala evolutiva, es decir de forma filogenético. En el hombre, por el contrario, existen de forma subsumida, integrada, compactada. En el hombre, a lo sumo, encontramos la sensopercepción. Se trata de la contemplación del objeto. Cuando el hombre contempla el rojo lo que produce no es una sensación al estilo de los insectos, sino una reproducción integral del rojo, es decir una sensopercepción. La capacidad de integrar el objeto en una totalidad en cada acto sensible es una facultad inherente a cada ser humano. Podemos, por ello, hablar de dos formas fundamentales del reflejo sensible humano, la sensopercepción y la representación. Lo que diferencia la una de la otra es la forma de evocar la imagen psíquica. Si es directa, inmediata, en la contemplación, etc., entonces estamos ante la sensopercepción. Si es mediata, indirecta, etc., entonces estamos ante la representación. Pero la inmediatez, la mediación, etc., son términos relativos. Por tanto, la antítesis entre sensopercepción y representación es relativa. Entre la energía de la excitación externa y el hecho psíquico siempre media el proceso neurofísico. Pero la representación solo puede existir si previamente tenemos una sensopercepción. Solo podemos evocar, memorizar lo previamente contemplado, sensopercibido. Sin sensopercepción no hay representación. Notemos algo. La sensopercepción es también una especie de representación. Entre la excitación externa y el hecho psíquico hay independencia relativa. El hombre solo puede evocar la sensopercepción, si desvincula la excitación externa del hecho psíquico. Es decir, retiene más o menos el tiempo prudencial la imagen psíquica con independencia de la energía de la excitación externa. Por tanto, lo que distingue la sensopercepción de la representación es la mediatez entre la excitación externa y el hecho psíquico. Comúnmente se dice que la sensopercepción es más rica, más agotadora que la representación. Pero esto es válido solo para determinado tipo de representación. La representación de la palabra del lenguaje oral es tan rica como la sensopercepción de la misma. Es que el hombre puede representarse los más disímiles objetos de la realidad. E incluso pretende siempre lograr una representación sensible del objeto que se trata. Hasta en los campos de la ciencia tiene esa pretensión ingenua, aunque haya objetos en la ciencia que solo pueden ser comprendidos de forma teórica, sin representación intuitiva,
como por ejemplo, el campo electromagnético. La facultad de la representación en el hombre, en relación a la de los animales superiores, solo está potenciada, aumentada, etc. No hay diferencias cualitativas de principio. Lo que diferencia el mundo de las representaciones del hombre de las del mundo animal es el tipo de objetos que caen bajo la facultad de la representación. El hombre puede representarse no solo los objetos de la realidad natural, dada al hombre en sus sensopercepciones, sino también los de la realidad sobrenatural, artificial, etc., creada por los signos de su comunicación. Efectivamente, dentro de los objetos representados por el hombre caen aquellos que son los signos del lenguaje, es decir la palabra. El animal también tiene signos del lenguaje, y también se los representa. Pero no llega a formar palabras articuladas. Cuando la gallina ve el gavilán y forma su cacareo, el cacareo es un signo para el polluelo. El polluelo no ve el gavilán, pero se representa el cacareo. A tenor de ello se protege del gavilán. Aquí hay comunicación, hay representación del signo por parte del animal. Pero este signo no está a la altura de la palabra articulada. La representación de la palabra articula forma el concepto. El animal no forma concepto, al menos por sí solo. El concepto es propio del mundo del hombre. El animal incorporado a la práctica humana, como por ejemplo el perro, puede elevarse a la altura del concepto. Las órdenes de mando que el perro asimila solo son posibles en la medida de que hay comprensión de la palabra articulada, entendimiento del concepto. Pero el perro por sí solo no puede producir el concepto. Necesita ser incorporado al mundo del hombre. El hombre, por el contrario, produce el concepto por sí solo. Este es su producto preferencial. Efectivamente, la representación de la palabra articulada forma concepto. Pero no la representación de cualquiera palabra, sino de determinadas palabras. Cuando digo perro y me represento esta palabra aún no tengo el concepto. La palabra perro es un calificador, denota una calidad. Pero la calidad por sí solo no forma concepto. Comúnmente se piensa lo contrario, se identifica el concepto con el calificador. Esta idea pierde de vista que la calidad forma concepto cuando está unida a la cantidad. Es la unidad cuanticualitativa la que al representarnos la forma concepto. Cuando digo todo perro, el perro, algún perro, etc. Y me lo represento, formo concepto. Aquí todo, algún, etc., son cuantificadores. El cuantificador unido a un calificador forma concepto, es la unidad cuanticualitativa la que al representarnos la forma concepto. Cuando digo el perro también formo concepto. En la palabra el perro hay una determinación cuantitativa unida a un calificador. Aquí, en el perro, me refiero a todo perro. El artículo el indica la cantidad de la totalidad del género. Por tanto, también forma concepto. Aclaremos algo. El nombre propio, por ejemplo Pedro, también forma concepto. Cuando con la palabra Pedro denoto a una persona, me refiero a una entidad que es una unidad cuanticualitativa. No importa que se nos diga que Pedro puede ser cualquiera. Se trata aquí de un Pedro determinado, no de un Pedro indeterminado. ¿Cómo es que está determinado? En el contexto del lenguaje. Cuando en el lenguaje usamos la palabra Pedro en calidad de nombre propio lo hacemos para designar a una persona. Esta persona es una unidad cuanticualitativa. Si por el contrario, la usamos en calidad de variable, esta variable denota que se trata de un nombre propio que se usa para designar a una persona, que es también una unidad cuanticualitativa. Por tanto, Pedro en tanto que nombre propio es un concepto. Él designa una unidad cuanticualitativa. También determinados signos de la comunicación extraverbal forman concepto. Un gesto de la mano puede designar un concepto. Esto está asociado a que con el signo se designe una unidad cuanticualitativa. Lo que hace que una representación de un signo sea concepto es que con este signo se designe una unidad cuanticualitativa. Pero la forma fundamental del concepto es la palabra articulada. Por eso, nuestro análisis se remitirá todo el tiempo a los signos del lenguaje articulado. El signo por sí solo no es concepto, aunque designe una unidad cuanticualitativa.
Lo que lo hace concepto es que sea una representación sensorial del signo. El signo existe fuera de la subjetividad, como ondas mecánicas del aire, si se trata, por ejemplo, de la palabra oral. En la subjetividad, solo existe la representación del signo. Por eso, la representación del signo es en primer lugar una imagen sensible del signo. Esta es la forma psíquica fundamental en que existe el concepto. Pero el concepto es, en segundo lugar, un significado. Él es la unidad de la imagen sensible del signo y el significado. Precisamente, es este significado el que acusa la unidad cuanticualitativa que el signo designa. El que la forma verbal del signo acuse esta unidad de forma directa, evidente, etc. Depende del tipo de signo. Ya vimos que el nombre propio no acusa esta unidad, la unidad cuanticualitativa, de forma evidente, mientras que el signo el perro lo acusa directamente. Es decir, de la forma exterior del signo se infiere la unidad cuanticualitativa que el signo designa. Este enmascaramiento del significado del signo es lo que ha creado la confusión en torno de si el nombre propio forma concepto o no. Ya vimos cómo resolver esta confusión. Todo estriba en ver si el significado del signo acusa una unidad cuanticualitativa o no. Si la acusa, entonces forma concepto. La representación del cacareo de la gallina por parte del polluelo también porta un significado. El cacareo es un signo que acusa el peligro para el polluelo. Este bien lo sabe. Pero este significado en la psiquis del polluelo no acusa una unidad cuanticualitativa. El cacareo es un signo del peligro, pero este peligro es abstracto. El polluelo no logra determinar que se trata de un gavilán. El cacareo es peligro en general y no peligro concreto. Cuando digo el gavilán acuso una determinación cuanticualitativa, mientras que cuando la gallina cacarea acusa el peligro en abstracto, el peligro en general. La determinación de la cantidad y la calidad en el significado del signo solo es posible por medio de la palabra articulada. La palabra articulada permite acusar la calidad y la cantidad. Claro que para poder instrumentar al hombre, a tenor del uso de la palabra articulada, hubo de pasar por el proceso de humanización. Pero la diferencia, en el plano lógico, entre la representación del signo en el animal superior y la representación del signo en el hombre se reduce a la naturaleza del significado del signo. El signo en el hombre, en la palabra articulada, acusa lo concreto, la determinación cuanticualitativa del objeto, mientras que en el animal la representación del signo acusa lo abstracto, lo indeterminado. Es signo en general. Efectivamente, por medio de la palabra articulada el hombre puede expresar la realidad en su naturaleza concreta, en su plena determinación. Con la palabra articulada se reconstruye la realidad a plenitud. Nada escapa a la naturaleza plenipotenciaria del lenguaje articulado. ¿Por qué? Porque el lenguaje articulado determina la realidad en la calidad y en la cantidad. Toda realidad es la unidad de la cantidad y la calidad. El trueque de la cantidad en la calidad solo arroja una nueva calidad, que a su vez arrastra una determinada cantidad. No hay forma de escapar de la determinación en la cantidad y en la calidad. Dos cosas de igual cantidad se diferencian, sí y solo sí, por la calidad. A su vez, dos cosas de igual calidad se diferencian, sí y solo sí, por la cantidad. Por eso es que se nos dice que la calidad es idéntica al ser. Una cosa es la que es en virtud de su calidad. La calidad es lo que hace que una cosa sea la que es y no otra. Estas condiciones no son la función del pensamiento, sino que por el contrario el pensamiento es función de estas condiciones. Pensar la realidad solo se puede si se piensa en términos de calidad y cantidad. La calidad y la cantidad son las determinaciones lógicas primarias de la realidad, es decir del ser de las cosas. La calidad y la cantidad son idénticas al ser. El cacareo de la gallina no atrapa la realidad en la determinación cuanticualitativa. Por eso no puede determinarla de forma concreta. Y por eso es que no llega al concepto. El concepto es la determinación cuanticualitativa de la realidad, del objeto. El concepto es, por tanto, idéntico al ser. Capítulo 2. El juicio.
La forma inmediata en que un concepto se relaciona con otro es el juicio. Cuando digo el perro es un animal forma un juicio. Aquí hay dos conceptos que se relacionan por medio de la cópula es, el perro y un animal. Tanto perro como animal son calificadores. Estos términos, indican determinada calidad. Estas calidades, como vimos, cuando están unidas a la cantidad, es decir determinados por cuantificadores, forman conceptos. Aquí, en este juicio, el perro se refiere a todo perro y animal está unido al cuantificador un. Por tanto, tenemos dos conceptos, el perro y un animal. En ocasiones el pensamiento hace economía y obvia el cuantificador del segundo concepto, del que forma predicado, en este caso un. Cuando decimos el perro es animal omitimos el un. Pero queda implícito que se trata de un animal. En lógica se acostumbra a escribir en lugar del juicio anterior la forma todo S es P, donde S y P son calificadores. Aquí se omite el cuantificador del segundo concepto, dando por entendido que el cuantificador solo debe aparecer en el sujeto, es decir en el primer concepto. Esta forma del juicio anterior enmascara el hecho de que en el juicio lo que se relaciona son dos conceptos, una vez que el segundo concepto P aparece sin cuantificador. Esta omisión es factible porque es el ser el que se acusa en el juicio. Veamos. En el juicio el perro es un animal. Hay dos conceptos que ocupan dos posiciones distintas. El primero, el que es sujeto, es decir el perro, se refiere al segundo, al que es predicado, es decir un animal, como a su equivalente. El primero juega un papel relativo, el segundo juega un papel equivalencial. Es el primero el que se refiere al segundo como a su equivalente, es decir como a su determinación del ser. Este es, que aparece como cópula, es el ser determinado. En general en todo juicio el sujeto se refiere al predicado en términos de ser o no ser, es decir en términos de la identidad o no identidad de la calidad. Cuando digo el perro es un animal el concepto el perro refiere su ser en el concepto un animal en términos de que es. Por tanto, es el ser el que se acusa en el juicio. Pero la calidad es la que es idéntica al ser. Por ello el juicio acusa preferentemente el nexo de calidad, pudiendo omitir preferentemente el nexo de cantidad. En el juicio negativo, por ejemplo en el juicio el perro no es un ave, también se acusa el ser. De nuevo hay dos conceptos que se relacionan, el perro y un ave. Pero en este caso en los términos de no ser. Es el no ser de el perro el que se acusa en el juicio anterior. Pero el no ser es una determinación del ser, es forma de manifestarse el ser. Por tanto, en el juicio negativo también se acusa el ser. ¿Pero de qué concepto? Del que juega el papel relativo, al igual que en el juicio positivo, es decir del sujeto. Y como la relación es en términos del ser, y como el ser es idéntico a la calidad, entonces podemos omitir el cuantificador un y decir el perro no es ave. El pensamiento puede hacer economía, pero es necesario superar esta omisión. Para la investigación del juicio hay que tomar la forma general y derivar de ella la forma particular, y no a la inversa. La forma omitida es forma particular. La verdadera forma general del juicio es la forma no omitida, la forma en que un concepto, el sujeto, se refiere a otro, al predicado, como a su equivalente, o no equivalente. Analicemos las formas relativa y equivalente del juicio. El primer concepto, el sujeto del juicio, juega, como decíamos, un papel relativo. Es él el que juega un papel activo. Es él el que se refiere al predicado como a su determinación del ser. Claro que al juicio le podemos dar la vuelta. Es decir, poner en lugar del sujeto el predicado y en lugar del predicado el sujeto, decir, por ejemplo, un animal es el perro. Pero, con ello, no hacemos más que invertir los papeles. De nuevo nos vamos a encontrar con una forma relativa y una forma equivalencial. El que un concepto juegue el papel relativo o el papel equivalencial depende del lugar que ocupe en el juicio, y este lugar depende de la intención del hablante. Por tanto, hay que tomar el concepto en el lugar que le asigne la intención del hablante. ¿Por qué es el sujeto el que juega un papel activo? Porque es el ser de él el que se acusa en la relación del juicio. Es el ser del concepto,
que juega el papel relativo, el que se refiere en términos de ser o no ser en la relación. El concepto del predicado solo sirve como material, espejo de este ser del primer concepto. Por eso el predicado juega un papel pasivo. El predicado, no acusa nada. Él solo sirve como equivalente en esta relación, como material en el que se refiere el ser del primer concepto. Esta forma simple o relativa del concepto se hace más compleja, más desarrollada cuando en lugar de un juicio tenemos varios juicios sobre el mismo concepto. El primer juicio era el perro es un animal, ahora añadimos el perro no es un ave. Pero podemos añadir más, prácticamente una lista ilimitada. Por ejemplo, podemos añadir el perro es un ser cuadrúpedo. De lo que se trata en este desarrollo del concepto es de enunciar toda la serie de juicios que sobre el concepto el perro podemos formular. El sistema, serie, de los juicios, en los cuales el perro es sujeto, constituye la forma desarrollada de la forma relativa del concepto. En este punto del análisis hay que detenerse. Lo que yo sé del perro coincide con lo que yo puedo decir del perro, es decir con la serie de juicios que sobre él puedo formular. Y lo que yo puedo decir del perro coincide con mi idea del perro. Mi idea del perro coincide aquí con el concepto que yo tengo del perro. Idea y concepto coinciden así. Por tanto, el concepto no es más que una forma de la idea del objeto. La forma desarrollada de la forma relativa del concepto no es más, por tanto, que la forma desplegada del concepto, una forma ideal del concepto. La facultad del juicio así como la facultad de la conceptualización, van de la mano. En la historia de las ciencias lógicas hay una antigua discusión acerca de por dónde comenzar la exposición, de si comenzar por el juicio o por el concepto. El hecho de que la forma desarrollada de la forma relativa del concepto coincida con el concepto del objeto nos indica que el punto de partida es el concepto y no el juicio. El juicio solo viene a acusar lo que ya estaba instalado en el concepto. Yo solo puedo decir de un objeto, es decir formar juicio sobre algo, en la medida en que conozco a ese algo, es decir en la medida que formo concepto de ese algo. El juicio presupone al concepto, y no a la inversa. De donde, el juicio es un tipo de concepto. Ya hemos visto la forma simple y la forma desarrollada de la forma relativa del concepto, así como vimos la forma simple de la forma equivalencial del concepto. Ahora nos corresponde analizar la forma desarrollada de la forma equivalencial del concepto. Para ello no hay más que darle la vuelta a la forma desarrollada de la forma relativa, es decir darle la vuelta a los juicios que forman la serie de la forma desarrollada en cuestión. Podemos decir, por ejemplo, un animal es el perro, un ave no es el perro, un ser cuadrúpedo es el perro, etc. Ahora es el concepto que ocupa la forma equivalencial el que se repite en la serie de juicios que forman la progresión. Parecería como que esta serie de juicios son simple juego de palabras, pero nos equivocamos. En la práctica el pensamiento opera así, lo que con otros conceptos. Existen las llamadas categorías del pensamiento. Las llamadas categoría, conceptos de extrema amplitud, monopolizan, como tendencia, la forma equivalencial del juicio. Raras veces encontramos en el lenguaje común y corriente el juicio un animal es el perro. Por el contrario, lo más común es ver la forma el perro es un animal. Como puede verse, la relación entre perro y animal es de género y especie. Lo más genérico es animal. Lo más común es encontrar la forma genérica en el lugar de la forma equivalencial. Pero si buscamos lo genérico de lo genérico de lo genérico, etc., el pensamiento se mueve hacia las categorías. Las categorías son la forma dinero del pensamiento lógico. Son los conceptos que monopolizan, como norma, la forma equivalencial, o existe al menos una tendencia a ello. Analicemos, por ejemplo, la serie, el perro es un animal, el gato es un animal, la gallina es un animal, etc. Aquí es el concepto un animal el que monopoliza la forma equivalencial. Pero un animal tiene su forma genérica, el animal. Podemos escribir, entonces, otra serie. Por ejemplo, podemos escribir el animal es un ser, la planta es un ser, la célula es un ser, etc.
Ahora es el concepto un ser el que monopoliza la forma equivalencial. Pero un ser tiene su forma genérica, el ser. Al llegar aquí hemos llegado a un concepto de extrema amplitud, al concepto el ser. El concepto el ser es una categoría. Aquí hay que añadir algo. El concepto el ser es el concepto de máxima amplitud. Por eso no podemos pretender a una definición evidente del mismo, ni a un juicio de la forma todo S es un P. No es posible referir el concepto el ser a una forma más genérica. Lo más que podemos decir es el ser es. El ser indeterminado, el ser como concepto, es la abstracción en la determinación del ser determinado, del ser desplegado, entre otras cosas, en el juicio bajo la forma de la cópula es. Claro que de el ser podemos decir muchas cosas, en el discurso, pero no podemos definirlo de forma explícita, es decir referirlo a otra forma más genérica y acotarlo con un indicio. Los conceptos de extrema amplitud, las llamadas categorías, cumplen con esta condición y, como norma, son los que monopolizan la forma equivalencial. Capítulo 3. El cambio espiritual. El cambio espiritual comienza con el movimiento del concepto. Es el movimiento del concepto, de la idea, de su forma subjetiva a su forma objetiva y viceversa. Es la exteriorización del concepto, entre otras cosas, en la palabra o su interiorización. Por ahora, no importa por dónde comenzar, si por el movimiento de lo subjetivo a lo objetivo o por el movimiento de lo objetivo a lo subjetivo. Es que el concepto, idea, no puede moverse, por ejemplo, de lo subjetivo a lo subjetivo sin pasar por un estado objetivo intermedio. Para que el concepto pase de una cabeza, conciencia, a otra tiene que objetivarse, cosificarse, como algo exterior al pensamiento, pasar previamente de subjetividad a objetividad y, entonces, en un acto posterior de descosificación, subjetivación, pasar de nuevo a la subjetividad de otra persona. El movimiento del concepto, idea, visto así, es una doble metamorfosis, consistente en, primero, pasar de subjetividad a objetividad y, segundo, pasar de esta objetividad a una segunda subjetividad. Pero pudiéramos suponer el movimiento del concepto, idea, en una relación inversa. Poner el punto de partida en el estado objetivo del concepto, idea. Y de aquí pasar de objetividad a subjetividad, para después pasar de este estado subjetivo a una segunda objetividad. La idea que queremos expresar es que el concepto, idea, se mueve por medio de metamorfosis, sale de la cabeza, subjetividad, al movimiento espiritual por medio de un proceso de objetivación, cosificación, etc., y entre a la cabeza, subjetividad, por medio de un proceso de descosificación, subjetivación, etc. Supongamos, por ahora, que el movimiento del cambio consiste en el movimiento del concepto de subjetividad en objetividad y de aquí de nuevo a subjetividad. La objetivación, cosificación del concepto, es requisito indispensable para que se mueva de una cabeza, conciencia, a otra. El cambio entre dos personas de un concepto, idea, presupone esta doble metamorfosis. Yo no puedo poner en la cabeza de otro mis ideas si no las exteriorizo, las realizo, las cosifico, las hago realidad objetiva a los demás. ¿Cómo es que las cosifico? Por medio de la actividad. Por medio de la actividad yo hago realidad objetiva mi concepto. En primer lugar, puedo utilizar la palabra articulada. Supongamos que un niño no conoce lo que es un avestruz, y que queremos transmitirle el concepto, idea, del avestruz. Podemos decirle el avestruz es un ave, el avestruz tiene plumas largas en la cola, etc. En la serie prácticamente ilimitada de juicios sobre el avestruz puedo describir el concepto, exteriorizar el concepto, plasmar el concepto, etc. Pero el lenguaje articulado es actividad, actividad con los signos del lenguaje. Es, por tanto, actividad humana en general. El niño puede por medio de esta actividad apropiarse el concepto de avestruz. Pero lo hace porque yo desarrollo una actividad exterior, en este caso sobre los signos del lenguaje. Para apropiarse el concepto de avestruz el niño tiene, a su vez, que desarrollar su actividad sobre los propios signos del lenguaje.
Él no puede apropiarse el concepto que yo plasmo si no desarrolla, a su vez, su propia actividad. Lo puede hacer si puede descosificar los signos del lenguaje. Necesita desarrollar una actividad adicional sobre mis signos del lenguaje para apropiarse el concepto. Se trata del entender del niño, del comprender del niño. Si el niño habla nada más que inglés y se lo decimos en español evidentemente no entenderá. El uso de la palabra articulada para transmitir un concepto presupone una doble actividad, la actividad del que habla y la actividad del que escucha. Como quiera que se mire, este cambio de concepto será siempre una doble actividad, actividad para exteriorizar el concepto y actividad para interiorizar el concepto. Por eso, solo en la actividad puede moverse en el cambio, pasar de una cabeza a otra, el concepto, idea. Notemos algo. El cambio espiritual, a diferencia del cambio material, no presupone el intercambio. En la esfera económica, el cambio de mercancía se ejecuta por medio del intercambio. El propietario de una mercancía se anima a deshacerse de su mercancía si a cambio recibe otra. Es un cambio de manos en doble dirección. En la esfera espiritual, el cambio de las ideas no presupone el intercambio. La idea se mueve de una cabeza a otra sin que la cabeza que cede la idea reciba una a cambio. Claro que, a la larga, el sujeto que ofrece su idea al otro se sitúa en el otro extremo de la cadena y es ahora, en otra relación, el que recibe la idea, sin que dé nada a cambio esta vez. El cambio espiritual, por tanto, no reviste la forma directa de intercambio. El intercambio espiritual tiene lugar solo a escala social y no a nivel del momento del cambio. De este modo, solo en la actividad del concepto, idea, puedo pasar de una cabeza, subjetividad, a otra. Pero actividad en la doble relación, en la relación de cosificación y en la relación de descosificación. Yo exteriorizo el concepto al plasmarlo por medio de la actividad en cosa exterior, lo cosifico, y el niño interioriza el concepto, al descosificarlo por medio de la actividad, de cosa exterior en idea interior. Es la actividad el puente que une un estado del concepto y el otro. Designemos estos dos estados del concepto por S y O indistintamente, el subjetivo, por S, y el objetivo, por O. Desde este punto de vista, el cambio espiritual tiene la forma S, O, S. El punto de partida es, aquí, el estado subjetivo, S. Por medio de la actividad el concepto se hace ahora objetivo, O. Y después, por medio de la actividad otra vez, se hace subjetivo, S. Podemos invertir, ahora, la relación S-O-S. Suponer que el movimiento no es de subjetividad a subjetividad, por medio de la objetivación, sino de un estado objetivo a otro estado objetivo, pero ahora por medio de la subjetivación. Desde este punto de vista el cambio espiritual tiene la forma O, S, O. Supuestamente, aquí, el punto de partida es el estado objetivo del concepto, idea, y no el estado subjetivo. Desde el punto de vista estrictamente del cambio espiritual no hay forma de distinguir cuál de las dos fórmulas es la que hay que tomar por fundamental y cuál por secundaria, cuál es la general y cuál la particular, es decir cuál contiene a cuál. Esto se puede aclarar cuando se analice el proceso de producción, lo que se hará más adelante. Lo que interesa aquí es que la fórmula OS-O es tan válida para estudiar el cambio como la fórmula, forma, SOS. Se trata del simple movimiento del concepto, idea, por medio de metamorfosis de un estado a otro, de su estado objetivo o a su estado subjetivo S, y viceversa. En general, el movimiento del concepto, idea, en el cambio espiritual se inserta en el proceso de circulación espiritual, lo que veremos más adelante. La forma OS-O puede ser utilizada para estudiar la formación de la conciencia individual. La formación de la conciencia social no interesa por ahora. En su definición más simple, la conciencia individual no es más que, entre otras cosas, el conjunto de conceptos, ideas, que moran en la psiquis de un individuo. ¿Cómo es que estas ideas llegan a tomar cuerpo en esta psiquis? Por medio del cambio espiritual, particularmente en la relación del tipo OS-O.
Al venir al mundo el niño es incorporado a la vida social y se encuentra con los conceptos, ideas, plasmadas a su derredor. Aquí los conceptos, ideas, son, para el niño en cuestión, objetivos. Están cosificados en su entorno. Aún el niño, supuestamente, no ha incorporado a su conciencia estos conceptos, no tiene conciencia alguna. El punto de partida en la formación de la conciencia individual del niño es este estado objetivo. El movimiento del concepto, idea, es, por tanto, del estado objetivo al estado subjetivo S. Por medio de su actividad, el niño descosifica estos conceptos y los convierte en contenido de conciencia, estado S. Solo después que se apropia de estos conceptos, ideas, es que puede, está en condiciones, de exteriorizarlos, plasmarlos, cosificarlos en el estado objetivo o. Esto ocurre, claro está, cuando ya su conciencia ha madurado lo suficiente. El próximo paso es, entonces, el tránsito del estado S al estado O. Por tanto, la conciencia individual se forma en la relación OS-O. Notemos algo. La relación entre el padre y el niño en la transmisión del concepto de avestruz para la formación de la conciencia individual nos puede ilustrar en la comprensión de otro problema, el problema de los conceptos primigenios. Supongamos que el niño no sabe lo que es un avestruz. Podemos decirle el avestruz es un ave, tiene plumas largas en las alas y en la cola, etc. Pero para comprender el significado de estos juicios necesita disponer previamente del significado de los conceptos ave, pluma, cola, etc. Un juicio es comprendido, descosificado, cuando el concepto que juega el papel de equivalente es contenido de conciencia del sujeto interlocutor. Se comprenderá que el juicio el avestruz es un ave se enuncia para enfatizar el ser del sujeto del juicio. Es el sujeto del juicio el que se acusa en la relación en cuestión. Pero para acusar este ser, el del sujeto o forma relativa, se necesita del previo conocimiento, posesión, del concepto que es predicado, forma equivalente. De lo contrario, el juicio en cuestión sería incomprensible. Tendría dos variables que despejar, el sujeto y el predicado. Supongamos que el niño no dispone de estos segundos conceptos, por ejemplo del concepto del ave. Podemos, entonces, decirle el ave es un animal que tiene plumas, etc. Para comprender ahora lo que es un ave tiene que estar en posesión, entonces, del concepto de animal, digamos. Es evidente que, para poder entender el lenguaje articulado, un conjunto de juicios, se requiere de la existencia previa de un conjunto de conceptos, que hagan comprensible este lenguaje, jueguen el papel de equivalentes. Pero aquí se trata de la formación de la conciencia individual, de cuándo se adquieren los primeros conceptos. Suponer que estos conceptos primeros ya están es como dar por sentado lo que se quiere demostrar. Es evidente, entonces, que los primeros conceptos que pasan a formar parte de la conciencia individual no pueden adquirirse por la vía de la comunicación verbal. No hay forma de comunicarse con el niño, recién nacido, por medio de la palabra articulada. Por tanto, la vía de formación de los primeros conceptos tiene que ser otra. De suerte que el hombre dispone de la actividad como vía de formación en la conciencia individual del concepto. ¿Cómo es que el niño se forma el concepto de la mesa, digamos? Si aún no posee el lenguaje articulado, por medio de la actividad sobre la mesa. En la actividad sobre la mesa y con la mesa el niño descosifica, desobjetiva el concepto, la idea, de la mesa, es decir al sentarse a la mesa para comer, jugar, etc., el niño se forma el concepto, idea, de la mesa. El problema es que en la mesa como cosa está plasmada, cosificada, materializada la idea, concepto, de la mesa. Antes de existir como mesa en tanto que cosa, la mesa existió como idea en la cabeza, conciencia, del carpintero. El carpintero lo que hizo fue, por medio de su actividad, trabajo, plasmar, materializar, etc., su idea de la mesa. Por tanto, en la mesa está objetivada la idea de la mesa. Antes de actuar, el hombre concibe como intencionalidad los fines de su actuación, de modo que al final resulta un producto que no es más que la realización de esta finalidad. La idea,
Concepto, de la mesa recoge dentro de sí el plan, el proyecto del carpintero, y este plan o proyecto recoge, a su vez, la finalidad que encierra el objeto que es la mesa. ¿Cómo es que el niño se apropia esta finalidad? En el sentarse a la mesa, y no sobre la mesa. Al comer, desayunar, etc., en la mesa el niño se apropia esta finalidad, descosifica la finalidad que mora como un duende en el objeto en cuestión. La mesa puede ser muchas cosas, puede ser material combustible, si es de madera, puede ser un objeto arrojadizo, etc., pero es mesa en virtud de su finalidad. Ferrocarril por donde no pasan trenes no es tal ferrocarril. La mesa es tal mesa en relación a su finalidad. Si me siento en la mesa, ya no es mesa, ya es silla, por ejemplo. De este modo, el niño se apropia la finalidad, la idea, o concepto de la mesa en cuestión al interactuar con la mesa. Si ahora el padre hace que el niño asocie la palabra la mesa con el objeto en cuestión, entonces acaba formándose el concepto de la mesa sin necesidad de la apropiación previa del lenguaje articulado. La formación del lenguaje articulado, la apropiación de las primeras palabras, tiene su explicación racional en la comprensión de este fenómeno, en la comprensión de que el concepto la mesa, digamos, se forma en la actividad con la mesa antes que en la actividad puramente verbal. Podemos, entonces, ampliar el concepto que tenemos del cambio espiritual. Ya no se trata solamente del movimiento del concepto de objetivo a subjetivo y viceversa por medio de la palabra, lenguaje articulado, sino también por medio de la cosificación del concepto en el propio objeto en cuestión. Es decir, al cosificar la idea de la mesa en la mesa en cuestión por medio de su actividad, trabajo, el carpintero hace transitar el concepto, idea, de la mesa de su estado subjetivo S a un estado objetivo O. El movimiento ulterior de este concepto es el tránsito de la idea de la mesa de su estado objetivo O a un nuevo estado subjetivo S, en la cabeza o conciencia del niño. Notemos algo. Es evidente que en el caso de la mesa la idea y la cosa son coincidentes. El problema de la identidad es resuelto aquí a favor del epistemologismo. Lo que la mesa es, en tanto que cosa, coincide con la idea de la mesa. La mesa en cuestión no es más que la propia realización de la idea de la mesa. Es simple movimiento del concepto. Otra cosa sucede con los objetos, cosas, producidos por la propia naturaleza. La identidad, de existir aquí, se logra por otra vía. De hecho el movimiento del concepto en el cambio espiritual ocurre por varias vías. La primera forma que vimos es el movimiento del concepto por medio de la palabra. Es el movimiento del concepto como conocimiento. La segunda que vemos ahora es el movimiento del concepto por medio del objeto como cosa, como bien. Es el movimiento del concepto como bien, en lo fundamental como bien material. Pero existe una tercera forma. El movimiento del concepto como valor. Veamos. Los hombres no solo plasman sus conceptos por medio de la palabra o de su trabajo, sino también por medio de su comportamiento o conducta. En el comportarse de unos hombres con relación a otros, en la interacción de los hombres entre sí surgen formas de actividad, formas de conducta, que son conceptos, ideas, al estilo de los conocimientos o los bienes. El concepto del deber, de lo justo, de lo correcto, de la honestidad, del altruismo, de la amistad, etc. Son otras tantas formas de actividad que existen plasmadas en el sistema de relaciones sociales. ¿Qué es la lealtad, por ejemplo, sino un concepto plasmado en las relaciones sociales? Pero la lealtad, por ejemplo, no existe en lo esencial como conocimiento ni como bien material. Existe como concepto no solo en la cabeza, conciencia, del individuo, sino más bien y esto es lo fundamental en la interacción entre los hombres, en el sistema de las relaciones sociales. El concepto de la lealtad, por ejemplo, existe, entre otras formas, en la conciencia individual. Es su estado subjetivo S. Para pasar a otra conciencia individual, otro estado S, tiene necesariamente que objetivarse. Pasar a su estado O. Tiene que recorrer el ciclo SOS, pudiera ser también OSO, pero esta forma no interesa aquí. ¿Cómo es, entonces,
que existe en estado O. No existe como bien material, como objeto físico plasmado en calidad de cosa. No existe también, en lo fundamental, como conocimiento. Existe esencialmente, en su estado O, como relación social, como forma de actividad humana en el interaccionar de unos hombres con relación a otros. De aquí se desprende el hecho de que solo, fundamentalmente, en el interaccionar con los otros hombres el niño puede descosificar, desobjetivar, el valor en cuestión, pues este valor existe plasmado, en lo fundamental, en el sistema de las relaciones sociales. Existe, en lo fundamental, como relación social y no como conocimiento ni como bien. Existe la falsa creencia de que, en lo fundamental, por medio de la palabra se pueden crear valores. Es el sentido, muchas veces, de la prédica moral. Pero, como vemos, el tránsito del estado objetivo o del valor a su estado subjetivo ese es factible, en lo fundamental, al descosificar el concepto que se encuentra plasmado como conducta, comportamiento, en el sistema de las relaciones sociales. Esta apropiación del valor, el tránsito de O a S, es esencialmente conducta, comportamiento, social del niño. Lo que es válido para el niño es válido para el resto de las personas, y a la inversa. También los valores estéticos se ajustan a esta norma, no solo los morales. Comúnmente se piensa que se puede esencialmente educar el gusto estético, artístico, de las personas. ¿De qué modo? Por medio, se piensa de la propaganda artística. Si con el uso de los medios de divulgación propagandizamos, por ejemplo, determinada música, es de pensar dicen algunos que las personas acaben gustando de esa música. Pero este análisis es en lo fundamental, aunque no del todo, falso. El gusto estético, artístico, de una persona consiste en la adecuación del objeto estético al ideal de belleza de la persona en cuestión. Pero el ideal de belleza de las personas se forma no en la propaganda artística, sino en la interrelación, descosificación, de las relaciones sociales. El ideal de belleza, y con él el resto de los conceptos estéticos, lo trágico y lo cómico, lo sublime y lo ridículo, lo heroico y lo vil, etc. Existe plasmado como concepto en calidad de valor, es decir como relación social. Por tanto, solo, en lo fundamental, en la descosificación de las relaciones sociales la persona puede formar su ideal de belleza. De aquí que el gusto estético sea a priori, en lo fundamental, con relación al acto en que un bien espiritual es dado, en calidad de sugerencia estética, a la conciencia. No es posible, por tanto en lo fundamental, formar el gusto artístico de esta forma, es decir por medio de la propaganda artística. El gusto artístico se forma, pero no esencialmente así. Los conceptos estéticos existen esencialmente como valores, y estos, los valores, existen como relaciones sociales y no como conocimientos. La apreciación estética, artística, ayuda a la formación del gusto, pero no es el mecanismo fundamental de su formación. Lo que decimos de los valores morales y valores artísticos, lo decimos del resto de los valores sociales. El valor existe siempre, en lo fundamental, como relación social, como concepto plasmado en la conducta humana. Por eso su movimiento de subjetividad a objetividad y viceversa es factible solo en la cosificación y descosificación de la relación social. El valor existe plasmado, objetivado, en el sistema de las relaciones sociales, y no como conocimiento. La formación del valor, en lo fundamental, no es un acto noseológico, sino sociocultural. El conjunto de los conocimientos, bienes y valores sociales forman lo que se conoce como cultura. Capítulo 4. La circulación espiritual. Ya bien sea bajo la forma SOS o bien bajo la forma OS o el concepto, idea, se mueve. Es su tránsito, metamorfosis, de un estado a otro, de su estado S a su estado O o viceversa. No es posible, como vimos, que se mueva de S a S sin pasar por O. Tampoco es posible que se mueva de un estado O a otro estado O sin pasar previamente por un estado S. El movimiento del concepto, idea, es factible si es la conciencia individual, sujeto, la que lo pone en movimiento. Solo la conciencia individual, sujeto,
En lo fundamental, o la acción mancomunada de las conciencias individuales es la que puede poner en movimiento el concepto. El movimiento del concepto sin que medie la acción directa o indirecta del hombre, más allá de una acumulación primaria, es una abstracción vacía. Notemos algo. Desde este punto de vista, la conciencia individual es, por ahora y entre otras cosas, a la par que receptáculo, habitáculo, motor del movimiento del concepto, la idea, propulsor de su movimiento. Es la que pone en movimiento los conceptos. Al mismo tiempo que los contiene, los mueve. También en la conciencia social se contienen los conceptos, ideas, pero esta, la conciencia social, no es la que pone en movimiento los conceptos. La naturaleza de la conciencia social no interesa por ahora. El movimiento del concepto de su estado a su estado S o viceversa en su sucesión implica la circulación del concepto. La circulación espiritual, circulación del concepto, comprende el movimiento del concepto, idea, de que es incorporado, inyectado, al movimiento espiritual hasta que sale de este movimiento. El acto en que el concepto, idea, es incorporado a la circulación espiritual coincide con el acto de su producción. El acto en que sale de la circulación espiritual coincide con el momento en que el concepto es consumido. Por ahora no nos interesa saber si el punto de partida, el primer estado, es el estado o el estado S. Por eso, podemos representar este movimiento, la cadena de las metamorfosis de la circulación, como la forma. S, O. Comúnmente se entiende mal el consumo espiritual, el consumo de las ideas. Por el hecho que yo me apropie un concepto, idea, no puedo pensar que consumí el concepto en cuestión. Para apropiarme la idea de la mesa, digamos, tengo que consumir materialmente la mesa. Sentarme a la mesa, comer en la mesa, etc. Consumir materialmente, incluso, muchas mesas. Este consumo es material, pero no espiritual. La idea de la mesa, a pesar del consumo material de la mesa, sigue estando ahí. Sigue siendo la misma, la idea de la mesa. Para consumir materialmente la mesa tengo que destruir con el uso la mesa en cuestión. Pero al destruir la mesa en cuestión no destruyo la idea de la mesa. Puedo ahora transformarme en carpintero y dedicarme a construir mesas. O lo que no hago yo lo pueden hacer otras personas, dedicarse a fabricar mesas. Sin embargo, a pesar de este consumo material, la mesa como idea sigue estando ahí. Es la misma idea de la mesa. Al consumir materialmente la cosa, digamos la mesa, no consumimos idealmente el objeto. El consumo espiritual no coincide con el consumo material. El consumo espiritual no implica la destrucción de la idea. La misma idea de la destrucción es aplicable solo a las cosas materiales. Lo ideal no puede ser destruido, al menos físicamente. No tiene realidad física en general.